¿Me escuchan? Sí, señor. Así que todas las cosas que queráis con los hombres, hagan con vosotros así también. Haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén, Khaled. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Un estudio que nos va a edificar y que nos va a fortalecer más en el Señor Jesucristo. Miremos a Jesús a través de los hebreos. Es el título que le colocaba a este estudio y es bien interesante. Miremos a Jesús a través de los hebreos. En el principio del evangelio, cuando el evangelio se empezó a predicar en el mundo en el primer siglo, mucha gente lo aceptó, pensando que la venida del reino de Jesús traería al mundo un periodo de paz y de gozo, y que todo el mundo sería conquistado por el evangelio, porque al llegar buenas nuevas, al llegar una doctrina diferente y al traer un consuelo al alma de las personas, iba a ser todo lleno de paz y de amor. Pero después de no más pocos años, es decir, pasaron algunos pocos años, fue cierto que el evangelio y los que lo aceptaron tuvieron fue muchos enemigos. Que en lugar de paz, en lugar de gozo, en lugar de tranquilidad, los cristianos eran víctimas de mucha suspicacia, de calumnia y aún, lo más duro, de severa persecución hasta llevarlos a la muerte de una manera horrible, horrorosa, espeluznante para los primeros cristianos. Lo que ellos veían que iba a ser algo lleno de paz resultó algo muy duro en la vida de los primeros cristianos. Muchos llegaron a desanimarse. Muchos llegaron a apostatar de la fe. Y algunos dudaban de su decisión de haber seguido a Jesucristo. No podían creer que lo que les pasaba en ese momento era doloroso y su vida no valía nada, según para ellos. Por eso muchos volvieron atrás y muchos desistieron al ver el desánimo de ellos, decidían no confesar a Jesucristo. Pero para estabilizarles y reenfocarles nuevamente a estos hermanos hebreos, el autor de la carta a los hebreos, en una pintura magnífica y en una obra literaria, hace un retrato magnífico del Señor Jesucristo. Quiere pintar de una manera apoteósica lo que significa verdaderamente el Señor Jesucristo para esos cristianos que estaban en momentos tan difíciles, que tenían en su mente el no seguir al Señor y estaban desanimados por donde usted los mire. Por eso el apóstol describe al Señor diciendo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y le recalca en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El apóstol mira y quiere describir de la forma más grande a los primeros cristianos y a usted y a mí de lo que es el Señor, de lo que representa. Él dice y nos hace una sinopsis, un esquema en el libro de Hebreos de lo que significa el Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos, pues? Un sumo sacerdote. El apóstol empieza a decirles y a describirles porque los hebreos ya entendían que era un sumo sacerdote, mas sin embargo lo pone en letras divinas y les dice que tenemos un sumo sacerdote. Ellos conocían el atuendo, la belleza de un sumo sacerdote, la belleza física, pero también una belleza espiritual. La representación del sumo sacerdote podía alentarlos a ellos a que gozaran de una felicidad de seguir al Señor y que el sufrimiento lo transformaran en algo totalmente diferente hacia la presencia de Jesús. El sumo sacerdote se vestía de una manera reverencial y hermosa que cuando usted lo veía, veía a alguien especial. No era del común ser el sumo sacerdote y que era digno de pasar a ofrecer sacrificios. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la intervención de su primer versículo relata la superioridad y todo lo que representa Jesús en el cielo y todo lo que Él es. Y en Hebreos 1:4-7, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles del cielo. Y ciertamente de los ángeles dice, ¿qué dice? Que eran inferiores a él. El apóstol San Pablo o el escritor de Hebreos, perdón, muchos dicen que es el apóstol San Pablo, otros que no, pero dice y presenta a Jesús en el primer capítulo y en sus primeros versos. Presenta a un ser superior, a un ser extraordinario, no de este mundo. Los hebreos lo entendían. En Hebreos 7:28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cuando se escuchaba
a un sacerdote levita del común, se veía un hombre débil en sus pecados, con sus imperfecciones, hablando de sus imperfecciones espirituales, no físicas, porque para ser sacerdote se tenía que tener una estatura y un porte, pero sí era imperfecto a causa de sus debilidades como seres humanos. Pero Dios, aquí el autor de los Hebreos les presenta al Hijo hecho perfecto, y no temporalmente como los sacerdotes, que era mientras vivían, o era mientras pecaban, o era mientras algo ocurría. Pero este era sacerdote hecho perfecto para siempre. Dice la palabra del Señor. Este sumo sacerdote que representa y nos muestra al Señor Jesucristo es un sacerdote divino. En Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, que Jesús es un sumo sacerdote, sí, pero no hombre, divino. Su físico era de hombre, efectivamente, pero su ser interior, su carácter interior era de un proceder divino. Ahí ellos mirarían a Jesús. Lo que el autor de Hebreos quiere animar a los hebreos perseguidos, atribulados, angustiados, muertos inclusive por el nombre de Jesús, y que parece que no hay gana, como parece hoy también, que vemos a la gente pecado, y no hay nada diferente, todo lo vemos mal, no hay justicia, el mundo gira alrededor de la maldad. Y ahí es bien importante. Por las aflicciones necesitamos entender a Jesucristo. ¿Me están escuchando? Muy bien. Perdón, es que se cayó un poco el internet, pero ya volvió. Y ahí es donde está lo importante. También dice la palabra de Dios el que es el sumo sacerdote y apóstol. Los hebreos conocían los apóstoles: Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé. Ellos los conocieron. Ellos sabían quién eran los apóstoles de Jesús. Pero aquí
a pesar de ser sumo sacerdote, también es el gran apóstol. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Era difícil para los hebreos aceptar a Jesús cuando veían las tragedias que les llegaban a ellos, cuando les llegaba la persecución, la muerte y el desprecio. Para ellos era duro, para ellos era difícil entender todo aquello. Pero Pablo, el apóstol, el autor de Hebreos, les dice, él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, engrandeciendo a aquel Jesús que se veía minimizado o que se veía corto para muchos. También dice que era sumo sacerdote sin pecado. Oh, ellos sabían que los sumos sacerdotes, inclusive cuando entraban al lugar santísimo, podrían tener pecado y morir en el camino. Pero aquí, él dice, sumo sacerdote sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted, si ha leído lo del sumo sacerdote, usted es bienaventurado. Si no lo ha leído, pues es muy difícil. Pero el sumo sacerdote, hermanos, una vez al año, cada año, entraba al lugar santísimo para ofrecer por sus pecados primero y luego sacrificio por los pecados para el perdón del pueblo. Pero si él tenía un pecado, moría y se perdía la comunión con Dios inmediatamente y tocaba esperar otro año. Pero aquí dice que Jesús era un sumo sacerdote sin pecado y por eso él se compadece de nuestras debilidades, porque él vivió en la carne, sufrió en la carne, entendió lo que significa tanto dolor, tanto desprecio, lo que el pecado había producido en el hombre, lo vivió, lo entendió, lo sufrió y lloró y murió. Por eso él dice que él se compadece de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Eso es lo que nosotros debemos entender de Jesús, así como él se lo presenta a los hermanos hebreos, un sumo sacerdote eterno. En Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es un sumo sacerdote que vino desde la eternidad. No fue engendrado por un ser humano, fue engendrado por Dios. Vino al mundo, pero por maravilla y por la gloria de Dios. Un sumo sacerdote nos convenía, un sumo sacerdote como él. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Él era el que nos conviene. Él nos conviene. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y a él debemos pedir, a él debemos adorar, porque es un sumo sacerdote eterno, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, exaltado, ofrecido a sí mismo, Hijo perfecto. Ese era el sumo sacerdote que nos convenía y que nos conviene. Por eso debemos estar confiados en ese sumo sacerdote.
como lo dice la palabra de Dios. Tenemos tal sumo sacerdote. Lo tenemos. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y este es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. El autor de los Hebreos quiere hacerles entender a aquellos la importancia de lo que era el sumo sacerdote y lo compara con el Señor Jesucristo y les dice, es mucho más que el sumo sacerdote, porque si el sumo sacerdote tenía una presencia hermosa y tenía unas cosas especiales, pues Jesús es más que el sumo sacerdote. Y al sumo sacerdote se tenía que respetar. Y al sumo sacerdote uno tenía y lo miraba, lo admiraba. El hebreo admiraba al sumo sacerdote, lo respetaba y hasta casi se arrodillaba, casi. Pero Jesús es el sumo sacerdote. Eso es lo que presenta el libro de Hebreos. Y nosotros tenemos ese tal sumo sacerdote. Hebreos 8:4-5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hermanos, si él estuviera en la tierra, pues tenía que ofrecer sacrificios siempre y presentar ofrendas según la ley. Pero no está en la tierra, no está aquí. El sumo sacerdote no está aquí. Ese sumo sacerdote, dice Hebreos 8:6-7, que ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si Jesús no hubiera venido y se hubiera presentado como el sumo sacerdote, hoy estaríamos bajo la ley. Pero él vino y nos dio la promesa de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejor? Porque el antiguo pacto solamente ofrecía un bienestar en la tierra de Canaán. Ofrecía un bienestar mientras se cumpliera con la ley. Pero aún así usted cumpliera con la ley, no tenía que ofrecer, o sea, aún se cumpliera con la ley, no podía hacer salvo a nadie. Pero Jesús es mediador de un mejor pacto. Es establecido sobre las mejores promesas. Y la mejor promesa no es la tierra de Canaán, no es esta tierra, no son sus bienes materiales, es el cielo mismo. Es el cielo mismo, hermanos. Allá nos ofreció el perdón de nuestros pecados, la reconciliación eterna con Dios. Y nos ofreció que siempre estaría intercediendo por nosotros ante el Padre. Ese es el sumo sacerdote. Porque si aquel primero, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Gracias a Dios por este pacto eterno, nueva alianza que el sumo sacerdote Jesús hizo con nosotros. Y es más que un sumo sacerdote, es rey. Jesús es rey.
sumo sacerdote y rey. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No está aquí en la tierra, no está en el Hades, está sentado en el trono de la majestad en los cielos, y desde ahí está reinando sobre su iglesia y sobre sus sacerdotes minoritarios que somos usted y yo. Ahí está nuestro rey. Él es nuestro rey. Aparte de ser sumo sacerdote, es nuestro rey. Y aparte de ser sumo sacerdote, ministro, está de ministro en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Está ya en los cielos. Y los ángeles le rinden culto. Y los ángeles lo adoran. Y usted y yo debemos hacer lo mismo, hermanos. Porque Él es grande. Él ministra en el cielo también. Ministro es mediador de un mejor pacto, como ya lo dijimos. Mejor que el pacto que Dios hizo con Moisés. Porque Dios había hecho un pacto con Moisés para unos beneficios materiales que duraron 1500 años. Pero este pacto es eterno y lleva más de 2000 años. Él es mejor. Él es más que sumo sacerdote, porque Él nos da la entrada a los cielos. En Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró como el sumo sacerdote al lugar santísimo en el tabernáculo hecho de manos, sino que al contrario, Él entró al cielo mismo. ¿Y saben cuándo entró al cielo mismo? Aquel día que murió, cuando el velo del templo se rasgó en dos. El sacrificio fue tan poderoso, el sacrificio fue tan perfecto, el sacrificio fue tan agradable a Dios, que el velo del templo se rasgó en dos y directamente el Señor entró al cielo con su sacrificio perfecto, su sacrificio santo. Fue tan perfecto. Y por eso, sabiendo lo que es el sumo sacerdote, teniendo tal sacerdote, Pablo, el autor de Hebreos, les dice a los hebreos, bueno, y por eso, ya teniendo, ya sabiendo quién era ese sumo sacerdote y teniendo a tal sacerdote, dice la palabra de Dios en Hebreos 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que teniendo a tal sacerdote, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, que usted y yo podemos entrar libremente al cielo. Nuestras oraciones atraviesan el techo, el cielo del cosmos, el cielo de la tierra y entran hasta el mismo cielo delante de Dios. Y dice Apocalipsis que nuestras oraciones entran y están en el altar del Señor y son adornadas por el incienso. Pero usted tiene que creerlo. Usted y yo debemos creerlo. Y por eso tenemos que hacer oraciones convincentes. Oraciones de poder. Oraciones verdaderas. Oraciones que no sean triviales. Y oraciones seguras. Porque Él está en el cielo. Y Él nos lavó por la sangre. Y nos dijo que le oráramos al Padre a través de Él. Porque Él está a la diestra de Dios. Él está ahí.
intercediendo por usted y por mí. Es lo que Pablo, lo que el autor de los Hebreos le dice a los hebreos y nos dice a nosotros. Por eso, sabiendo de antemano esto, debemos acercarnos a él. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Acerquémonos seguros, sinceramente, con plena fe, pero habiendo purificado nuestros corazones. Acerquémonos. Nos invita, y el autor de Hebreos invita a los hebreos que se acerquen confiadamente con todo esto que ha dicho de Jesús. Por esto debemos mantenernos firmes. En Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Por más que sufra, por más que llore, por más que tenga tristeza, por mucho que la enfermedad te esté sacudiendo, por mucho que los problemas te rodeen, mantengámonos firmes, mantengámonos seguros, no fluctuemos, no dudemos, no permitamos que las cosas que nos estén pasando, que las cosas que nos estén sucediendo, lo que esté pasando a nuestro alrededor en contra de nuestro cuerpo mortal, no fluctuemos, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel fue el que prometió que él estaría con nosotros, dándonos el oportuno socorro, ayudándonos, fortaleciéndonos y acompañándonos hasta el fin de nuestros días. Por eso no dude, no desfallezca, no tengamos dolor. Sabemos, hermanos, que como estaba hablando el hermano Quinatoa, tiene un dolor en la vista, tiene algo. No, tranquilo, no se preocupe, ánimo. El hermano Hernández, que tiene su cara, algo le pasó, tranquilo, no vaya a fluctuar, manténgase firme. El hermano Mario y su corazón, manténgase firme hasta cuando el Señor se compadezca de nuestras debilidades. Yo tengo un niño y me toca mantenerme firme hasta cuando Dios se compadezca de nosotros. No debemos fluctuar, mantengámonos firmes, cualquiera sea nuestra situación. Les dije al comienzo de la introducción que muchos creyeron en Jesús, creyendo que iban a tener gozo, paz, esperanza, pero encontraron el dolor, la persecución y la muerte. Y nosotros lo mismo, no fluctuemos. Por eso nosotros debemos considerarnos unos a otros. Debemos entender que el sufrimiento que tiene aquel o esta hermana, debemos considerarnos unos a otros, porque estamos en la misma lucha, estamos en el mismo cuerpo, sufriendo cosas que nos pueden hacer fluctuar. Y por eso Pablo, el autor de los Hebreos, les dice: considérense unos a otros. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras. Y eso es lo que hacemos todos los días. Estimularnos a que mantengamos ese amor entre nosotros y ese amor hacia Dios, hacia las buenas obras que son las espirituales, que son las que son eternas. Eso es así, lo presentó el apóstol a los hermanos hebreos. Por esto también debemos vivir por fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es segura. La fe es lo que nos hace esperar. La fe es lo que nos hace tener esperanza. La fe hizo que los primeros cristianos tuvieran esperanza. La fe hizo que los primeros cristianos tuvieran convicción. Y la fe, aunque no veían, era certera. Y debe ser certeza en nosotros, aunque no veamos. Hoy, el mundo antiguo de hace 2000 años no es el mismo mundo de hoy. El antiguo mundo era de poblaciones de 100,000, 200,000 habitantes. La ciudad más grande era Roma en el mundo, con unos 2 millones de habitantes. Hoy nuestras ciudades tienen millones y son millones de dificultades, de problemas, de angustias, de cosas malas. Pero aquí, como ellos tenían la fe y esperaban en Cristo, nosotros también debemos esperar en Dios y tener esa fe segura. Por esto debemos despojarnos de todo obstáculo. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Era una situación desesperante para ellos, como también es una situación desesperante para nosotros. Pero él dice: despojémonos de todo peso, del pecado. Despojémonos de todas esas cosas que nos pueden estorbar seguir al Señor. Despojémonos. En el mundo siempre hablan aflicciones. En el mundo siempre hablan dolores, sufrimientos en nuestra vida como cristianos. Pero en nada se compararía nuestra vida con los primeros cristianos. Pero despojémonos. Si sufrimos como cristianos, bienaventurados somos. Por eso él dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé cuántos años tenga yo por vivir. No sé cuántos años tenga Mario por vivir. No sé cuántos años tengan el hermano Hernández, Marta. Todos los que estemos aquí no sabemos, pero despojémonos de lo malo y vayamos con paciencia. Tenemos que llegar al cielo y mientras llegamos, no nos desesperemos. Mientras llegamos, no nos pongamos en angustia ni en desespero, sino tengamos y corramos con paciencia. Es lo que el apóstol dice. Por esto debemos demostrar gratitud hacia Dios. En Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es triste ver la historia como muchos cristianos, dándole gracias a Dios, pusieron su cabeza y fueron decapitados. Hoy nosotros doblamos nuestra cerviz
ante Dios y le agradamos con temor y con reverencia. No importa lo que suceda o lo que me pase, Dios siempre será nuestro gran tesoro, nuestra gran oportunidad, y Dios siempre será nuestra gran motivación, y Dios siempre será nuestra gratitud. Por eso debemos amarnos el uno al otro, porque no estamos solos. El amarnos el uno al otro. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal entre todos, sabiendo que hay una lucha en Argentina, hay una lucha en Santiago, hay unos hermanos que luchan en Venezuela, otros que luchan en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier ciudad. Hay hermanos que luchamos también. Y por eso oramos unos por otros, y el amor fraternal nunca debe dejar de ser en nosotros. Nunca. Por eso debemos salir a él. Jesús salió a morir al monte Gólgota. No murió en Jerusalén. Salió a que lo crucificaran en el monte Gólgota. Y nosotros debemos salir al monte Gólgota. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Él afligido, angustiado, dice el relato de Isaías, sufrió y murió por nosotros. Nosotros llevemos ese vituperio. Si estamos sufriendo como cristianos, bienaventurados seremos. Nunca olvidemos que él pagó un precio muy alto y lo sacaron fuera de la ciudad a morir en una montaña con 2 ladrones al lado. Y para finalizar, por eso debemos ofrecerle siempre sacrificio. Siempre. Cojo, ciego, como sea, vamos a ofrecerle sacrificio. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, o sea, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre. No importa la condición en la que usted se encuentre. No importa la situación en la que usted se encuentre. Y no importa el dolor o la tristeza que tenga, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza. Alabémoslo, cantémosle, digámosle, honrémoslo, glorifiquémoslo, porque eso es lo que Dios tiene para nosotros hasta cuando Él se acuerde de nosotros. Gracias por su atención. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hermanito Jorge Campos, ¿puedes orar, por favor?